El cristianismo es antinatural y anticultural, antisociedad americana, anticultura occidental. El cristianismo es antagónico a nuestra sociedad. Jesús lo dijo: el que no es conmigo, ¿qué dijo? Contra mí es. Ahí está. Los valores de esta sociedad, las metas de esta sociedad, sus ideales son no solamente distintos, sino contrarios y opuestos a los valores del Evangelio, a las metas de la vida cristiana, a los ideales de la Biblia. Contrarios. En esta sociedad egoísta en la que vivimos, que está obsesionada con la seguridad y la comodidad, que Dios nos libre de eso, de perseguir eso. Cosas como el amor sacrificial es anormal. Cosas como el desprendimiento, la generosidad, la entrega, el sacrificio, los riesgos son vistos como anormales y se resisten. El llamado del Evangelio es anormal para este mundo. Imagínese, Jesús dijo: si te golpean aquí en esta mejilla, ¿qué dijo? Dale con un trompón en el nombre de Jesús. No. ¿Qué dijo Jesús? Dale otra mejilla. Eso es anticultural, antinatural. Hemos leído en el libro de Efesios, por ejemplo, que Pablo dice: el que robaba, no robe más. Ok, ¿qué hago? ¿Trabajo para sostenerme? No, espérate. Trabaje para tener que compartir con los demás. ¿Se acuerda que leímos eso? Eso es anormal. ¿Cómo que? ¿Trabajar para yo mantener a otro? ¿Para yo compartir? No, primero yo. Pablo dice no. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con sus hermanos. Eso es anormal. En una sociedad tan egoísta, consumista. La vida cristiana es totalmente opuesta a los ideales, a los valores, a las metas de este mundo. La vida cristiana, por su propia naturaleza, nos llama a pensar en otros antes que en nosotros. Jesús lo dijo: más bienaventurado es recibir que dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Esto es anormal, mis hermanos. El llamado de la vida cristiana es diferente, es distinto. Es un llamado al amor, es un llamado al sacrificio, a la santidad. Y está bien que en tu escuela te miren como algo raro. Es que somos raros. Está bien que en tu escuela digan, aún los que se hacen llamar cristianos, digan: pero no seas tan radical. Si no se es radical, no alcanza. No alcanza. En tu trabajo te van a mirar como una cosa rara. ¿Qué le pasa a este tipo? Que no mira mujeres cuando pasan por ahí. Mira cómo todo mira. ¿Por qué tú no miras? ¿Qué le pasa a esta muchacha que no se resiente cuando la insultan, cuando la maltratan? No se resiente. Pero ¿en dónde tú estás, muchacha? Es anormal. Es anormal tratar bien a quien nos trata mal. Perdonar a quien nos ha ofendido. Servir a alguien con quien no tenemos ningún vínculo. Es anormal.
Este texto tiene un poco de ese sabor. El texto que hemos leído tiene ese sabor de mira por otros. Aquí él está pidiendo oración. Ok, tengo que orar. Sí, pero espérate un rato. No solamente por ti, tienes que orar por otros también. Hemos venido hablando de la guerra espiritual. La guerra espiritual, la lucha contra el diablo, contra sus poderes, contra las tinieblas, es cierta, es real. Y Pablo nos ha dicho que en la guerra espiritual la oración juega un papel vital y determinante. No hay esperanza para el creyente en nuestra lucha contra el diablo si no oramos. No hay esperanza. Y aquí nos está diciendo, desde la semana pasada hemos venido ponderando eso, que él dice, debemos estar orando todo tiempo. Y habíamos dicho en el versículo 18 que encontramos tres cosas, no son las únicas, pero tres cosas habíamos encontrado acerca de la oración. Pablo habla de la frecuencia de la oración, habla del carácter de la oración y habla de la actitud de la oración. La frecuencia de la oración dijo, orando todo el tiempo, ¿se acuerda? Orando todo el tiempo, eso dice el versículo 18. Habló acerca del carácter de la oración es espiritual, queriendo decir que depende del poder del Espíritu y es una oración en conformidad a la verdad del Espíritu o al carácter del Espíritu. Y habíamos hablado de la actitud de la oración y que es velar, estar atentos, alertas, en vigilancia. El cristiano debe estar en constante vigilancia, en constante alerta, porque estamos en medio de una guerra. Ahora, Pablo sigue diciendo algunas cosas respecto a la oración o a este llamado a la oración. Vamos a leer. Pablo dice, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que yo me quiero enfocar. Dice, orando por todos los santos, súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para efectos de claridad, vamos a tomar las dos cosas generales por las que Pablo pide oración: por los santos y por él. Pide oración por los santos y pide oración por él. En eso vamos a tomar breves minutos y al final hacemos algunas observaciones y algunas cuestiones de aplicación para el efecto. Primero, Pablo pide orar por los santos. Y lo primero, antes de entrar a mirar esto, lo que quiero decir es que Pablo está pidiendo algo que él mismo hace. Pablo no pide y no demanda cosas que él no hace. Pablo era un hombre comprometido con la oración. Él oraba y esa oración incluía oración por sus hermanos. Él oraba por el bienestar de otros creyentes. Pablo oraba por la iglesia de Jesucristo. La vida de oración de Pablo incluía intercesión por los santos. Y es increíble que en casi todas sus cartas él menciona que está orando por los creyentes. Yo quiero que usted escuche. He tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasajes a 8 cartas, en 8 cartas diferentes que Pablo les dice a ellos que está orando. Por ejemplo, en Romanos 1, versículo 9, escuche lo que dice: porque testigo me es Dios. Ahora esto es importante porque él está diciendo el equivalente a lo juro por Dios. Dios es mi testigo. No estoy mintiendo en esto, eso es lo que él está diciendo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. 1. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros. Filipenses 1, 3 y 4, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Primera de Tesalonicenses 1,
Versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Segunda de Tesalonicenses 1 al 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Filemón 1:4, ya esto no es a una iglesia, esto es a un consiervo de él. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo no está pidiendo algo que él no hace. Su vida de oración sólida, fuerte, constante, fervorosa, comprometida, incluye oración por otros hermanos. Según Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Y esto es increíble. Escucha lo que dice. Me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Sabe qué cosa quiere decir eso? Que Pablo oraba por lo menos 14 veces a la semana por Timoteo. Y Efesios 1:16, lo vimos aquí hace unos meses. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, lo primero que quería decir es que Pablo le está diciendo a los creyentes, tenemos que orar por los santos. Él no está pidiendo algo que él no hace, es su práctica. Es su práctica. En la oración, él incluye oración por los santos. Cree tanto en la oración que él modela la oración por otros. Él cree tanto en la oración que él pide que oren por él. Lo ha hecho en varios textos. Por lo menos en 8 cartas él pide oración por él. Y él pide también a los creyentes que oren unos por otros. Lo que más me llama la atención de todo esto es que Pablo está preso. ¿Se acuerda? No debemos perder en perspectiva de que Pablo escribe a los Efesios estando preso. Y está preso y tiene corazón para orar por sus hermanos. Qué increíble es Pablo. Incluso estando privado de su libertad, tiene un profundo y genuino interés por los santos. Pablo es un hombre que está tomado por la gracia de Jesucristo. Estando en una celda, la realidad que lo domina no es su encarcelamiento, sino Cristo. Y su mayor interés es el bienestar de sus hermanos. Esto, debo decir, es cristianismo básico, mis hermanos. No hay nada de sobrenatural en esto. Orar por nuestros hermanos. Y una de las maneras más poderosas en la que nosotros podemos servir a nuestros hermanos es orando por ellos. Una de las maneras más prácticas y efectivas de amar a nuestros hermanos es orando por ellos. Presentarlos en oración ante el Señor. Mencionar sus nombres y pedir específicamente, puntualmente por sus necesidades, por su bienestar, ya sea físico, su bienestar emocional, su bienestar espiritual. Creo que hacemos un gran servicio a la iglesia de Jesucristo, hacemos un gran servicio a la causa del Evangelio cuando nosotros oramos por nuestros hermanos. Y súplica por todos los santos. 2, Pablo pide orar por él mismo. Lo primero, Pablo pide orar por los santos. Ahora Pablo pide orar por Pablo. ¿Verdad? Eso es lo que dice el versículo 19. La primera parte del versículo 19 dice, y por mí. Lo que está diciendo es, oren por mí. Y lo primero que quiero decir es que él está tan seguro, tan consciente de su necesidad y tan seguro del poder de la oración que Pablo pide que oren por él. Pablo está, por así decirlo, convencido de que Dios escucha las oraciones y que Dios responde las oraciones de los efesios,
que Él les pide a ellos: intercedan por mí, por favor, oren por mí, por favor. Este es Pablo, el gran apóstol Pablo. No se siente por encima de las oraciones de sus hermanos. Él reconoce su fragilidad, Él reconoce su vulnerabilidad y Él por eso pide oración. Ahora, esta oración tiene algo muy puntual. Escuche lo que Él dice en el versículo 19 y 20, porque quiero que miremos ambas cosas. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Pablo básicamente pide dos cosas cuando él pide orar por él. Note lo que dice en el versículo 19. A fin, en otras palabras, yo quiero que oren por mí y esto es lo que yo quiero que ustedes oren por mí. Y escuche lo que dice. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Número uno, Él pide que me sea dada palabra. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Bueno, es evidente lo que significa eso ahí. Pero quiero que miremos un texto de Jesús respecto a esa petición. Él está diciendo: yo les pido a ustedes que ustedes oren por mí para que Dios me dé palabra cuando yo predique el misterio del Evangelio y que lo haga con denuedo. La palabra denuedo quiere decir coraje, no del malo, sino valor, valentía, pundonor, gallardía, valor. Y dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahí están las dos peticiones que él hace. Pero antes de ver las dos peticiones, breves palabras respecto a estas dos cosas que él dice. El misterio del Evangelio. ¿Notó? ¿Por qué le llama el misterio del Evangelio? Ya esto lo hemos hablado, lo hemos dicho. Y dice embajador en cadenas. Breve quiero ser. ¿Por qué Pablo le llama el misterio del Evangelio? Es un misterio porque una vez estuvo velado a los hombres. Hubo un tiempo en que la gracia de la redención no fue revelada por Dios de la manera que lo ha hecho ahora en Cristo. La salvación o el Evangelio de Cristo era una verdad que estuvo oculta. Eso es lo que enseña Colosenses 1:26, pero que ahora ha sido manifestada. Dios la ha dado a conocer. En un sentido presente, ya el misterio no está oculto. Por eso se le llama el misterio del Evangelio. Hubo un tiempo en que aquello que Dios iba a hacer a través de Cristo por su pueblo estaba velado, no se entendía, no se miraba, y Dios ahora lo ha revelado. Por eso es que Pablo le llama al Evangelio el misterio del Evangelio. Pero después también dice algo que llama nuestra atención, porque él se llama un embajador en cadenas. Pablo está preso, pero él no se mira como un preso. Yo soy un embajador. Sí, estoy en cadenas, pero soy un embajador del cielo. Estoy aquí representando el cielo con una misión que me ha dado, que es predicar el Evangelio, hacer discípulos a las naciones. Su llamado e identidad no cambian por las circunstancias. Pablo era un embajador cuando estaba libre y Pablo era un embajador cuando estaba preso. Ni su libertad ni su cautiverio determinan su llamamiento. Eso es precioso y eso es desafiante para nosotros. ¿Qué pide Pablo? Número uno, él pide por él que se le dé palabra para dar a conocer. Lo que Pablo está pidiendo es que Dios le ponga la palabra justa, la palabra correcta, la verdad exacta cuando él tiene que predicar. Eso es lo que él está diciendo. Versículo 19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. ¿Quién le va a dar palabra? Dios. Ahora, esto a mí me llama la atención. Esto de que Pablo pida, póngase a pensar en esto. Pablo le está pidiendo a los creyentes de Éfeso: oren por mí para que cuando yo tenga que predicar, Dios me dé palabra. Me llama la atención
Porque si hay alguien que sabe de la palabra, es Pablo. Si hay alguien que tiene una buena memoria, es Pablo. Si hay alguien que sabe qué responder ante alguna pregunta, ante alguna acusación, u objeción, es Pablo. Pablo sabe eso. Sin embargo, él pide que oren por él para que en el momento de predicar Dios le dé palabra. Él lo que está pidiendo es que Dios le traiga a su memoria por medio del Espíritu lo que él debe hablar. ¿No les suena algo parecido eso? Los que han leído el libro de Marcos, ¿no les suena parecido? Algo de eso yo he escuchado en algún otro texto, y es exactamente lo que Jesús le decía a sus discípulos que iba a pasar. Jesús les advirtió a sus discípulos. Presta atención a esto porque hay personas que toman esto en un mal sentido. Jesús le advirtió a sus discípulos que iban a ser llevados delante de jueces y gobernantes, ¿se acuerda? Y les dijo a ellos para darles paz, tranquilidad, y que en ese momento se les daría la palabra que ellos necesitaban para responder. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo eso? Escuche cómo lo dice, Marcos 13:11. Pero cuando os trajeren para entregaros, está hablando de cuando los arresten y los lleven a los tribunales, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Entiende lo que está enseñando Jesús? Jesús está enseñando, cuando los lleven a los tribunales, ante los jueces, los gobernantes, no tengan miedo de lo que ustedes van a responder, se le va a dar en ese momento, el Espíritu Santo le va a dar. Ahora, ¿por qué muchos malentienden este pasaje? Este pasaje ha sido utilizado para enseñarle a pastores y predicadores, no te prepares mucho para predicar. No, el Espíritu Santo cuando usted esté ahí, usted abra la boca y Él le va a poner sin que usted se prepare. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí? No, tú no tienes que leer la Biblia, no tienes que prepararte porque el Espíritu Santo, de verdad, no es el Espíritu Santo que inspira la Biblia y cuando uno estudia la Biblia y se prepara, ¿es el Espíritu Santo obrando en ese momento? Por eso hay veces vemos desastres en los púlpitos, ¿verdad? Desastres en los púlpitos. Entonces, como no tienen nada que decir, dicen, vamos a que se mueva el Espíritu, ¿verdad? Que se mueva el Espíritu. Que no se mueve el Espíritu con la predicación de la palabra. Pablo está diciendo, yo les pido, cuando yo tenga que hablar, que Dios me dé en ese momento lo que yo debo hablar. ¿Se entiende? 2, ¿qué más lo que pide Pablo? Él pide valor. Note que dice, versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, ¿cómo? Con denuedo, con valor, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, nuevamente, hable de él y dice, como debo hablar. Esta oración es lo mismo que la iglesia pidió en Hechos 4. Valor para no dejarse intimidar, valor para predicar la palabra. La amenaza era real, sus vidas iban a estar en peligro y la tentación de suavizar el mensaje, por ejemplo, la tentación de negar la fe, la tentación de abandonar lo que creían, iba a llegar con tanta fuerza. Y Pablo sabe eso y Pablo dice, quiero que oren para que Dios me dé valor para hablar de Cristo. Porque con valor los creyentes debemos presentar el Evangelio, sin ser intimidados, sin suavizar el mensaje, aunque el mensaje sea ofensivo de por sí. El mensaje del Evangelio es ofensivo. Aunque predicar la palabra te traiga problemas y persecución, los cristianos debemos predicar con valor. Y si no lo tenemos, se lo podemos pedir, se lo debemos pedir al Señor. Y por mí, más bien, súplica por todos los santos, dice Pablo. Oremos por los santos y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Oren por sus hermanos y oren por mí, decía él. Quiero hacer algunas observaciones
y algunas palabras de aplicación respecto a esto. ¿Le parece? Digamos esperemos que por la gracia de Dios, por medio de su Espíritu, usted ha recibido convicción. Esa es mi oración y esa debe ser su oración también. Que usted ha recibido convicción a través de esta palabra por medio del Espíritu. Y usted dice, wow, yo debo orar por mis hermanos también. Ahora, puede surgir una pregunta, ¿y cómo oro por mis hermanos? ¿O qué es lo que debo orar? Te voy a decir algunas cosas. Si no conoces, si no estás familiarizado con sus luchas, desafíos, tú puedes orar por sus roles en la vida. Si es una esposa, tú puedes orar, Señor, ayúdala. Si es un esposo, si es un papá, si es una mamá, si es un trabajador, tú puedes orar, Señor, dales el poder, la fuerza. Ora para que sus roles en la vida puedan cumplirlos para la gloria de Dios. Otra manera de orar es por una situación en particular que tú conozcas. Probablemente conoces el desafío, el reto de un hermano, de una hermana en la iglesia, y tú levanta en oración a esa persona y preséntale a Dios esa dificultad, ese desafío, ese pecado, ese reto, ese problema. Pero también puedes orar de la misma manera que Pablo oró por los efesios. Pablo ora por los efesios en el capítulo 3 y él pide dos cosas, y esto es para nosotros un patrón de cómo debemos orar por otros. Dos cosas pide Pablo en el capítulo 3. Para resumirlo, decirlo de esta manera, porque lo hemos visto hace meses, él dice, dales entendimiento para que entiendan el Evangelio y dales poder para que vivan en conformidad al Evangelio. Si hay una oración que tú necesitas y que tu hermano necesita es, Señor, ayúdame a entender y a confiar más en el Evangelio, uno, y dame el poder para vivir en conformidad al Evangelio. Ayúdame a discernir la gracia de la salvación y ayúdame a vivir en conformidad a mi salvación. Eso podemos orar por nuestros hermanos. Eso incluye, eso se puede dar en los grupos de hogar, se puede dar en tu casa. Eso se debería dar con más frecuencia aquí. Si alguien te comparte un desafío, es ahí ocasión para orar. Y no llames al pastor de la iglesia para eso. Tú lo puedes hacer, tú lo debes hacer. Si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Te pido que estés orando por mí acerca de esta situación. No acumules oraciones porque no lo vas a hacer. Mejor ora en el momento, como dicen en inglés, on the spot. Ahí mismo. Oremos. Gloriosas cosas Dios puede hacer cuando oramos los unos por los otros. 2. Voy a decir esto, es una observación que tengo, y si usted no cree que esto no aplica, esto no es inspirado lo que voy a decir. Es una observación que a mí me parece pertinente. En otras palabras, como dicen en inglés también, take it or leave it. Orar por otros puede tener un profundo efecto en nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Dios puede hacer cosas increíbles en nuestros corazones cuando oramos por otros creyentes. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Digo esto porque en el primer siglo, en el tiempo de Pablo, Pedro, Juan, habían iglesias. Habían iglesias que Pablo había fundado y había iglesias que Pablo no había fundado. Por ejemplo, Pablo funda la iglesia de los Corintios. Pablo funda la iglesia de los Filipenses. Él llegó a esos lugares. Pero Pablo no fundó la iglesia de Colosas, por ejemplo. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque Pablo
no solamente evidencia un gran amor por las iglesias que él conoce, sino también un gran amor por las iglesias que él no conoce. La única explicación para eso, de por qué tanto amor de este hombre que ni siquiera conoce a los colosenses, un ejemplo, la única explicación es que Dios solo puede producir esa clase de amor y apego por alguien que tú no conoces. Pero aunque es Dios quien produce eso, quien hace nacer eso, ese amor debe crecer y fortalecer, y crece y se fortalece solo por medio de la oración. ¿Qué hacía que Pablo mantuviera un vínculo con gente que él no conocía? Era la disciplina de la oración. Pablo levantaba en oración a estos creyentes a quienes él no conocía, y Dios usaba eso para ligar, para unir el corazón de Pablo con otros creyentes. Eso me lleva a decir que Dios puede unirnos con personas con las que no tenemos un vínculo o una afinidad por medio de la oración. Dios puede unirnos con personas distantes si empezamos a orar por esas personas. ¿Se entendió? Es más, incluso con las personas con quienes no tienes mucha empatía. Estoy hablando de aquí, personas de aquí, de tu iglesia. Okay, es lógico que tenemos un grupo, cada familia siente más afinidad, más cercanía, comparte más con unos que con otros, por distintas razones geográficas, de edad, de gustos y demás. Pero incluso con esas personas con quienes no sientes alguna empatía, alguna afinidad, o incluso con aquellas personas con quienes has tenido una diferencia, la oración puede ser un medio por el cual Dios puede obrar sanidad en nuestros corazones. Oración por esa persona. Tu distancia se hace más grande con alguien con quien estás resentido si tú no oras por esa persona. Si tú oras por esa persona, Dios puede usar eso para enternecer, ablandar, sensibilizar, suavizar nuestros corazones respecto a otra persona. Dios puede obrar restauración y hasta una posible reconciliación. Dios puede ligar, pegar, unir tu corazón al de tus hermanos por medio de la oración. ¿Se entendió eso, mis hermanos? ¿Sí? Es imposible odiar por quienes has orado, ¿no? Si tú odias a alguien, eso es terrible como cristiano. Estás atado, pero te puedes liberar. ¿Sabes cómo? Empezando a orar por ellos. No ores por juicio, obviamente. Señor, haz descender fuego sobre ellos. ¿De qué espíritu son?, decía Jesús, ¿se acuerda? En otras palabras, tú estás actuando y sintiendo como alguien que no es mío. Te pareces al mundo cuando oras por juicio por un hermano tuyo. ¿Quieres juicio? ¿Quieres juicio? ¿Quieres que haga justicia? Me avisas. Y Dios se remanga. Me avisas. No, el Señor bendice a esa persona. Me ha herido, me ha sido indiferente, me ha ofendido, lo que sea. Yo te pido que tú bendigas a esa persona. Guárdala. Te pido que guardes su hogar, su matrimonio. Oh, Señor, ten misericordia de ese hermano, de esa hermana. Y Dios puede sanarte. Es imposible ser indiferente por quien has intercedido. Es imposible. Tres, hoy también debemos pedir valor para presentar el Evangelio donde quiera que estemos. Pablo oraba por eso. Mire, Pablo, si había un tipo que era lo más atrevido, violento espiritualmente, fuerte, firme. Imagínese en un terremoto estar con Pablo.
Todas las cosas, te va a decir Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. A los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos llamó. Y él te va a recitar Romanos y no se va a alterar. Pablo era un tipo fuerte. Y él pedía valor. Él pedía valor. Y esto es bastante pertinente para nosotros hoy, 2019. Porque el Evangelio nunca ha sido popular. Nunca ha sido popular. El Evangelio es ofensivo, el Evangelio es controversial. Por eso siempre el Evangelio será ridiculizado y resistido. Siempre. Necesitamos valor para predicar el Evangelio y no aguarlo. Necesitamos valor para eso, sobre todo ahora que se hace del inclusivismo y la tolerancia una virtud. Tolerancia a costa de la verdad no importa, inclusivismo no importa, no importa. Nos dicen que hay que ser abiertos, tolerantes e inclusivos, nosotros los cristianos. Esto es otra manera de decirnos, no estés enseñando que la fe cristiana es la única manera de salvarse, ¿ok? Necesitas coraje en tu trabajo, en tu familia. Joven, en tu escuela, no esperes que el profesor te diga, wow, qué belleza eres tú. Estás en lo cierto. No, te va a ridiculizar. Cuando tú le digas, ¿sabes qué? Todo el mundo, usted también, profesor, está bajo la ira de Dios. Y si usted no se arrepiente, usted va a pasar por la eternidad sufriendo esa ira. La única manera de salvarse de eso es confesando a Jesucristo como Señor, como Salvador y arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Quiere usted salvarse? Ese día el profesor, si a usted lo quería porque usted era un buen estudiante, te va a odiar. Te van a odiar. Joven, jovencita, te van a ridiculizar, te van a resistir. Es normal, es parte de eso. Jesús dijo, si a mí me han resistido, a ustedes también. ¿Qué puedo hacer? ¿Salir corriendo? No, pedir valor. Dame valor, Señor. Porque si Cristo es el único camino al Padre, y eso es cierto, entonces estaría siendo mentiroso, mentirosa y cruel si les dices a los demás que no necesitan a Cristo para salvarse. Vas a ser resistido, ridiculizado, aislado, alienado. Vas a necesitar valor para predicar el Evangelio. 4. Ya dije esto, pero a mí me sorprende que Pablo no pide que lo liberen. Póngase a pensar en eso. Si a usted lo meten a la cárcel injustamente y a usted le dicen, usted puede escribir una carta a sus hermanos, amigos y eso y demás, y usted obviamente va a pedir oración, ¿qué usted y yo pediríamos? Pablo en esta pequeña exhortación, en Efesios 6, 18 al 20, nos está dando una gran lección de lo que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo nos da una lección de lo que es vivir para la gloria de Dios, incluyendo estando preso. ¡Wow! Él nos está ofreciendo como de una manera natural un ejemplo de lo que es poner a Dios, su voluntad, su gloria antes que los intereses propios. A Pablo más lo mueve el beneficio de sus hermanos que sus beneficios personales. Cuando lleguemos a Filipenses 1 va a decir, yo prefiero estar con Cristo. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Yo prefiero morirme. Quiero estar con Cristo. A Pablo lo motivan más las realidades celestiales que las realidades terrenales. 5, ya estoy terminando. Esto es algo más personal. Si Pablo aquí, como en varias cartas, Pablo era un creyente, ¿ok? Era un creyente que él pedía oración por él. Es increíble que a las únicas cartas que no le pide oración
o más bien, en las únicas cartas donde no pide oración, o a las únicas iglesias donde él no pide oración, es a la iglesia de los Corintios y a los Gálatas. Y usted sabrá por qué. Eran un desastre, no tenían ni tiempo ni para orar por ellos, y Pablo va a perder el tiempo diciéndole, oren por mí. El resto le pide a todas las iglesias, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Mi aplicación es, yo te pido que tú ores por mí, por Gerson Morey. Que incluyas en tus oraciones orar por mí y por mi familia. Como una hermana me decía, yo le daba siempre gracias. Estoy orando para que el Señor lo tenga siempre a los pies de la cruz. Yo le decía, no deje de orar eso. Esa es la oración que yo necesito. Ore. Ore para que yo no me llene de orgullo. Porque mi corazón está inclinado al orgullo. Ore para que yo sea un esposo fiel a mi esposa. Ore para que yo sea un buen padre. Ore para que yo ande derechito, que yo vea a Cristo y que Cristo sea el mayor tesoro de mi corazón. Que Cristo sea la fuente de mi gozo, la fuente de mi esperanza, la fuente de mi identidad. Usted me hace un gran favor orando por mí. Ore por mi esposa. Yo le pido eso. Ore por mi esposa. Mi esposa lleva una carga en la iglesia que ninguna otra persona la lleva. Ore por ella. ¿Y qué oro por ella? Para que primeramente pueda soportar al insoportable de su marido. Ore por mis hijos. Le pido por favor. Ore por mis hijos. Ore por Christopher. Ore por Denilson. Ore por Johanan. ¿Podrías tú orar por mí? ¿Por mi familia? 6. Pablo pide oración porque cree que Dios hace grandes cosas por medio de la oración. Dios puede hacer mucho por medio de la oración en favor de otros. Dios puede hacer grandes cosas por medio de la oración. Yo añado esto. Si tú amas a los tuyos, tú debes orar todos los días por los tuyos. Todos los días. En tu cuarto, en tu sala. Orar por tu esposo, por tu esposa, por tu papá, por tu mamá, por tus hijos, por tus hermanos, por tus hermanas, por tus abuelos. Ora por tu familia, por tu núcleo familiar. Ora, Señor, ten misericordia. No dejes de orar en todo tiempo. Si no son creyentes, ora por su salvación. Ruégale a Dios que los salve. Llórale a Dios. Implórale a Dios por tus hijos, por tu cónyuge. Si tu cónyuge está frío o está fría espiritualmente, si tu cónyuge está indiferente a las cosas de Dios, ora para que Dios los sacuda o para que Dios los salve. Ora por tu familia. Amén. Hemos terminado esta sección acerca de la armadura del cristiano. Quiero recordarte que estamos en una guerra hostil, feroz, constante, con un enemigo que es más poderoso que nosotros. Y en esta guerra somos débiles, frágiles, vulnerables soldados. Por eso Dios nos da la armadura. Una armadura que, como hemos dicho, consta de 6 partes, ¿verdad? El cinto, el breastplate o la coraza, los zapatos, el casco, el escudo, la espada. Y habíamos dicho que el cinto de la verdad es una referencia a la integridad de carácter, a un carácter verdadero. La coraza es una referencia a la obediencia del cristiano, a la conducta santa del cristiano. Los zapatos son el evangelio de la paz, o sea, la paz que tenemos con Dios por lo que Cristo ha hecho. Es lo que nos dará firmeza en el día malo, en la batalla. El casco es la realidad de la salvación.
que debe estar presente constantemente el escudo de la fe, una confianza sólida en Cristo, en su persona, en su obra, en sus palabras, sus promesas. Y ahora nos dice que debemos orar en todo tiempo. La oración hará que nosotros no descuidemos nuestras armas. Habíamos dicho que la oración no es un arma más, es la atmósfera donde nosotros batallamos, es el hábitat del cristiano en su guerra espiritual. No batallemos, mis hermanos, despojados, desarmados. La oración va a hacer que nuestra fe se fortalezca. La oración va a hacer que nuestra santidad se robustezca. La oración va a hacer que nuestra confianza en la palabra, que nuestra integridad y nuestra santidad estén fortalecidas. Corramos al lugar secreto, mis hermanos. Refúgiate en oración, pídele a Dios en oración. Que te dé un celo y una carga por la oración, si ese es tu caso. Pídele a Dios que fortalezca tu conciencia de cuán necesaria es la oración para ti y cuán poderosa es la oración para ti. El pecado, la tentación, la maldad y la carne son realidades serias. La tentación no es un cuento de hadas. La maldad no es un juego. No son cosas superficiales, son cosas reales, concretas, serias. El Evangelio, Dios, su gracia, Jesucristo, el perdón, son cosas reales y serias. No podemos vivir un cristianismo superficial ante una realidad como el pecado, la maldad y la tentación y el infierno, que no son realidades superficiales, sin orar. Que Dios nos dé eso. Y yo sé que algunos de ustedes van a tener que empezar a pedirle a Dios, dame una carga por la oración, mientras soy obediente en entrar a mi cuarto, aunque no tenga esa carta, para orar, esa carga. No pienses que Dios te va a dar eso y después tú oras. No, a medida que tú oras, Dios puede ir haciendo nacer un peso por la oración, una carga por la oración. La oración es un trabajo, mi hermano. Mi hermana, hay momentos donde la oración va a ser un deleite, el compañerismo dulce con tu Salvador a través de su palabra, a través de la oración que levantas, pero hay veces la oración va a ser una carga. Tu cuerpo va a estar cansado de 10, 12 horas de trabajo. Tú tienes que velar, porque si ese es tu caso, tú tienes que levantarte tempranito por la mañana a orar. Y tú tienes que pelear, cultivar tu oración. Que Dios use su palabra.